Saludos, paz y bien, hermanos y hermanas. Bienvenidos a otra edición de Conversaciones con Esencia Capuchina. Hoy estaremos hablando un poco de esta fiesta de Pentecostés, que con ella clausuramos, cerramos y damos gracias también con esta venida del Espíritu Santo, cerrando el tiempo pascual, el tiempo litúrgico de la Pascua, ¿verdad? Les invitamos a que compartan este video para que más personas se beneficien del mismo, ¿verdad? De lo que vamos a aprender. Y les decimos, ¿verdad? Siempre recordamos que se pueden suscribir a la Asociación Misionera Capuchina llamando a los teléfonos 787-764-6080 o el 787-940-2000. También les invitamos a entrar a nuestra página web capuchinospr.org. Ahí también está la tiendita virtual donde puede hacer sus compras para estos días, especialmente para el Día de Padres que viene ya pronto por ahí. Igualmente puede suscribirse y darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos busca como Asociación Misionera Capuchina en Facebook, Instagram y YouTube. Y también para cualquier donación, además de llamar a nuestras oficinas o por la página de internet, que ahí está la información del PayPal, puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-224-9700, 787-224-9700, para seguir apoyando nuestra misión evangelizadora en Puerto Rico y la formación de nuevos frailes. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al hermano que hoy va a compartir este tema con nosotros. Él es el párroco de nuestra parroquia San Antonio de Padua en Río Piedra. Él es Fray Manuel Avilés. Bienvenido, Fray Manuel, a Conversaciones con Esencia Capuchina. Gracias, hermano Capuchino. Déjame saludarte como en estos tiempos se saluda. Una bendición para mí estar con cada uno de ustedes. Como lo dijiste, estoy disfrutando mis primeros 9 meses como párroco, ya di a luz. Entonces ya ahora estoy cargando a mis criaturas. Entonces es una bendición poder tener este privilegio. Para aquellos que no me conocen, definitivamente soy nuevo en Puerto Rico. Por mi acento sabrán, ya tengo, wow, ahora cumplo 6 años. Sí. 6 años de haber llegado a Puerto Rico y venía por 2 años, se triplicó. Entonces es una bendición estar acá. Soy oriundo de El Salvador. Me formé en gran parte en Estados Unidos, donde tuve mi encuentro personal con el Señor a través de la Renovación Católica Carismática. Y mi primera bendición fue venir a Utuado, donde serví por 2 hermosos años, en el Centro Capuchino por 3 y ahora en el colegio, como también en la parroquia San Antonio. Entonces es una bendición estar con ustedes y sobre todo hablar de algo que me apasiona tanto, como es Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo, en verdad, cuando lo conocemos la esencia de la iglesia, ¿no? Lo que nos mueve, lo que nos empuja, lo que nos da vida. ¿Verdad? Y por eso lo hemos invitado, ¿verdad? Por la experiencia que tiene. Y, ¿verdad? Como decías, tu primera asignación, así que eso va a quedar en el corazón, aunque tengas muchísimos años de ministerio, que tu primera asignación haya sido en Puerto Rico, aquí de misión. Agradecemos, ¿verdad?, que hayas dicho que sí al pedido de los hermanos, de los superiores, a venir a compartir tu vida y tu ministerio aquí en Puerto Rico. Así que vamos a empezar rápido. ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Fray, todos tenemos el conocimiento que Pentecostés es la fiesta, naturalmente, de los 50 días después del inicio de la Pascua. Pero para entenderlo mejor debemos de reconocer lo siguiente. Esta no es una fiesta exclusivamente católica en su sentido. Jesucristo, naturalmente, a través de la iglesia, retoma muchas de sus prácticas, de sus conocimientos judíos. Y algo que se celebraba antes de Jesucristo era lo que le llaman la tienda de la fiesta de las tiendas o de los frutos. Particularmente porque recientemente, el 3 de mayo, se celebraba San Felipe y Santiago. En mi país, ¿no? Tienen la costumbre que se celebra el Día de la Cruz. Y a la cruz le ponen un montón de frutas, ¿no? Y es particular porque tiene una resemblanza a lo que era el tiempo de los judíos, la cual 50 días
celebraban prácticamente, se acercaban para celebrar los frutos de la tierra. Entonces, Pentecostés viene de una tradición judía que Pente significa 50. Para nosotros es 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Verdad? Y es interesante porque en cierta ocasión no es una fiesta nueva, ¿verdad? No es una fiesta que establece Jesucristo, aunque es distinta a la que la comunidad judía celebraba, ¿verdad? Tiene otro ambiente, otro significado, ¿verdad? Esa llegada del Espíritu Santo, pero que es como decía siempre Jesús, ¿verdad? Que Él venía a hacer las cosas nuevas, ¿verdad? Él venía a darle como que valor a aquello que ya se celebraba antiguamente, así que, ¿verdad? Es una fiesta que Él toma o se retoma de la tradición judía, y como uno dice normalmente ahora se le pone ese nombre, ¿verdad? Como que la cristianizamos, ¿verdad? La cristianizó. Así que es muy importante, yo creo que saber eso, porque nos ayuda a nosotros eh, a realmente, la expresión del Papa Francisco, a sentirnos todos hermanos, ¿verdad? Que nacemos de esa misma tradición, esa tradición judía, ¿verdad? Entonces, viéndolo, ¿verdad? Ya no tanto desde la tradición judía, sino en la tradición nuestra cristiana, ¿verdad? ¿Cuán importante debe ser y es la fiesta de Pentecostés para nosotros como pueblo de fe? Me gustó la frase que dijiste, ¿no? La cristianizó. Y Pentecostés, definitivamente lo consideramos ahora y muchos cuando lo celebran decimos el nacimiento de la iglesia, ¿no? Es el gran momento en el cual nosotros como católicos debemos de reconocer que ahí nace la esencia de la iglesia. Naturalmente con la resurrección de Jesús tomamos vida, ¿no? Reconocemos que ya no somos esclavos del pecado, pero como los apóstoles nos damos cuenta que se encerraron, ¿no? Y Jesucristo resucita, pero nosotros no habíamos resucitado. Los cristianos, los apóstoles no habían resucitado. Es Pentecostés a través del cual los discípulos toman vida, toman valor. Entonces, para nosotros debe ser una esencia muy importante para el cristiano reconocer que en Pentecostés, ese domingo, a través de la vigilia, la cual vamos a hablar en un momento, a través de la parte litúrgica, es cuando nos preparamos, así como Jesucristo resucitó, en la cual nosotros nacemos de nuevo. Nacemos ya no simplemente como parte de lo que ocurrió, sino de lo que estamos llamados a hacer. Entonces me gusta decir que es la fiesta por excelencia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, como cuando un hijo nace, nosotros nacemos otra vez, y como Juan lo dice, en espíritu y en verdad. Sí, porque Pentecostés, ¿verdad? La fiesta del Espíritu Santo, y quiero que hablemos un poco del Espíritu Santo, es como el impulso, ¿verdad? Al inicio, a lo que había iniciado ya Jesucristo después de su resurrección, ¿verdad? Ellos se sentían un poco, estaban encerrados, sentían miedo, y se sentían acompañados porque el Señor todavía en cierta manera estaba. Entonces yo decía, yo me voy, pero voy a dejar a alguien ahí, ¿verdad? Y era como como esta duda de que, ¿con qué se va a comer esto? ¿verdad? Si Él se va a ir, ¿a quién nos va a dejar? ¿De qué manera va a hacer esto? Así que después que se va, envía, ¿verdad? Al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que yo creo que junto con San José han sido de las dos personas, como que decíamos un poco en el programa de San José, ¿verdad? Que como que lo dejábamos sentado a un lado en la iglesia, ¿verdad? Siéntate ahí, y cuando sea una fiesta importante, pues le damos sentido a esto, ¿verdad? Y Pentecostés, el Espíritu Santo, también a veces pasa eso, ¿verdad? Como que lo dejamos un poquito hacia un lado, ¿verdad? Y cuán importante, te pregunto, ¿verdad? Con tu experiencia de conversión, que después podemos un poquito abundar dentro de eso, pero qué importancia nosotros debemos darle al Espíritu Santo, cuán importante debe ser y es el Espíritu Santo para nosotros. Eh, Algo que es bien indispensable, ¿no? Si nos damos cuenta, hay tres sacramentos de iniciación. Nuestro bautismo, nuestra primera comunión, que para muchos lamentablemente a veces también es la última, no debe ser así, ¿no? Y muchas veces se convierte en la última comunión
o en unas cuantas primeras comuniones porque no experimentamos lo tercero. Me estoy preparando naturalmente en el colegio, como también en la parroquia, para vivir estos días bonitos de los estudiantes viniendo, reintegrándose a las clases, viviendo también algunos ya los sacramentos de confirmación. Y me llama la atención porque muchas personas se bautizan, reciben su primera comunión, incluso algunos se confirman, pero nunca tienen una experiencia del Espíritu Santo. Es como, digamos, alguien que compra un carro nuevo. Se lo limpian, está como nuevo, está hermoso, brilloso, ¿no? Recién salido del dealer. Yo recuerdo mi primer carro y digo, ¿no? Y es como que te limpian el carro, te lo lavan, te dan las llaves, prácticamente ya eres dueño de ello, pero nunca lo desarrollas a su plenitud, ¿no? Nunca sacas el carro a correr a una autopista, te quedas como dando vueltas ahí alrededor de la casa para que no le vaya a pasar nada, ¿no? Y eso es lo que nos pasa con los cristianos. Cuando no tenemos una experiencia del Espíritu Santo, nos encerramos, nos limitamos, no tenemos la experiencia plena que los mismos apóstoles les había perdido. Otra cosa que debo de mencionar sobre el Espíritu Santo, que solamente en pensar, me puedo imaginar a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos ellos encerrados. Y cuando Jesús se le aparece una y otra vez, ¿qué fue lo que a ellos les dio esa fuerza que los impulsó a salir? Porque en un momento nos podemos ir a Hechos de los Apóstoles cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Lo primero que ocurre, nos damos cuenta que es bien particular. Si nos damos cuenta que cuán pronto viene el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el gran Pedro lo que hace empieza a predicar. ¿No? Ya no se quedó encerrado hablando, sino que te impulsa a salir. Entonces, siento que si nosotros nunca tenemos una experiencia del Espíritu Santo, por eso es tan importante incluso estos retiros de impacto con los jóvenes, con los adultos, y a través de uno de ellos fue como yo empecé mi proceso de reconversión, ¿no? Y es que lo que hace, podemos decir, te saca a la luz, ¿no? Te muestra lo que en verdad estás llamado a hacer, no tanto lo que tú puedes hacer, porque lo que yo puedo hacer es nada, ¿no? Pero lo que Dios puede hacer a través de ti, a través del Espíritu Santo, cuando lo permites que actúe. Yo una de las cosas que siempre recuerdo en el colegio, en la universidad, había una clase que yo le tenía pánico, pero la tenía que tomar. Y en inglés era public speaking. Yo la evadí el primer semestre. Le evadí el segundo semestre. Es que yo no quería tomar esa clase porque yo le tenía un pánico a hablar en público. Y más en inglés. Entonces yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y traté de evadir, hablé con mi consejera. Mire, deme otra clase que sustituya a esta. Yo pasé esa clase a panzazos, con un nerviosismo que las manos me temblaban, los pies se me frizaban, en verdad, era un nervio horrible. Pero también recuerdo en mi experiencia espiritual, cuando fui a hacer mi retiro de impacto, mi retiro de la Renovación Católica y Carismática, yo no salí con unos deseos que yo voy a convertir al mundo, no, pero empezaron a florecer cosas en mí que yo desconocía. Como por primera vez que me dijeron, mira, ¿te gustaría dirigir una oración? Yo le digo, no, pero cuando lo hice, ocurrió algo que digo, ese no fui yo, ese no fui yo, ¿no? La siguiente vez cuando me dijeron, mira, ¿te gustaría dar una reflexión en el grupo? Y yo pasé un mes preparándome para esa reflexión, ¿no? Yo quería que todo quedara bien, pero el nervio que tenía, entonces el grupito... Habían 2 días en el grupo de oración al que pertenecía, eran los miércoles y los domingos, ¿no? En los domingos solamente los grandes predicadores iban, los de afuera, entonces me dieron un miércoles y solo habían como 20, 30 personas. Pero yo tenía un nerviosismo tan grande que yo nunca lo voy a olvidar esa prédica que todavía la tengo en mi mente, ¿no? Era sobre las tentaciones. Y cuando terminó esa prédica, me dice el que estaba dirigiendo, me dice, Manuel, te voy a dejar de decir Manuelito, yo antes era más chiquito, entonces me decían Manuelito. Me dice, Manuelito, creo que para el próximo mes
quisiera que dieras una prédica el domingo. No, el domingo no, el domingo no. Y ahí me di cuenta que no es uno. Cuando tienes un encuentro personal con Dios, hay algo que empieza a florecer dentro de ti que toma vida. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de conocer al Espíritu Santo, lo que reconocemos son los dones que recibimos en el bautismo, con la cual nos alimentamos en la primera comunión, pero sobre todo los carismas que ya Dios ha puesto desde nuestro bautismo y que los confirmamos en el sacramento de la confirmación. ¿Verdad? Y hablar de eso mismo, ¿verdad? ¿En qué sacramento, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo? Y además de que en sacramento, ¿cómo nosotros dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sea el que trabaje, ¿verdad? ¿Cómo uno decir, no soy yo, ¿verdad? No soy yo el que habla, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Y cómo uno dejar, ¿verdad?, que esa experiencia pues nos encamine, ¿verdad? En el sacramento de la confirmación es donde recibimos, ¿no?, ese hermoso sacramento de los dones del Espíritu Santo, donde los reafirmamos, ¿no? Si vemos el nombre confirmación, en medio lo que dice es firma, donde tú firmas, ¿ah?, que ahora sí vas a poner en práctica lo que la cajita del bautismo traía, todos los dones. Ahora, lo que me dices, ¿cómo nos abrimos? ¿O cómo caminamos con esto del Espíritu Santo? Para ello, debo de regresar a lo que en el Vaticano II se empezaba a reiniciar y se decía, el Papa decía, abramos las ventanas al Espíritu Santo. Si hay algo que nosotros estamos llamados a hacer, y definitivamente el Espíritu Santo le llamaban por mucho tiempo el gran desconocido. Y hay tres símbolos bien importantes que nosotros los escuchamos en la palabra de Dios que resuenan muchas veces y salen una y otra vez. Y los vemos en la vigilia pascual, ¿no? Los vemos cuando alguien es bautizado. Los vemos incluso de una manera natural en nuestro diario vivir cuando cocinamos. A ti que te gusta cocinar tanto. En estos días le hice una comida bien especial a Fray Mario, que Fray Mario quedó encantado. Yo no sé cómo tú lo haces, pero tú cocinas tan rápido que yo digo, ya antes, para preparar un alimento así, yo me estoy como 2, 3 días, ¿no? Y él como en media hora hizo los famosos ñoquis para Fray Mario, lo cual le encantaron tanto en su cumpleaños. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Hay tres cosas que vemos regularmente, que podemos entender cómo nos abrimos o cómo caminamos en el Espíritu Santo. Uno de ellos lo tenemos y lo vamos a ver acá, el fuego. Lo vemos también en lo que es la vigilia pascual, que así inicia la vigilia pascual con el encendido del fuego, lo cual es bien particular. Algo más que vemos en la vigilia pascual que es bien importante, el agua, ¿no? Y hay algo que continúa, que lo estamos viendo todo el tiempo en vigilia pascual, a través de lo que es la luz, ¿verdad? Cuando alguien es bautizado le decimos recibe la luz de Cristo. La manera en la cual Dios nos llama continuamente y regularmente para caminar, para abrirnos al Espíritu Santo, son lo que estas tres cosas hacen y que en la palabra de Dios nos lo dice regularmente. Primero, el fuego. El fuego nos permite cocinar esas cosas. Obviamente hay tantas que me gustan, como cuando se ponen a freír tostones. Yo estoy en mi cuarto y yo ya lo siento, salgo corriendo para asegurarme que llegue cuando pronto estén listos, ¿no? Pero el fuego tiene dos capacidades. La capacidad de purificar, o incluso los doctores cuando van a asegurarse que las cosas estén higiénicas, lo que hacen es las ponen en fuego, ¿no? Entonces el fuego purifica, el fuego arranca todo lo malo. Como también el fuego te puede destruir, ¿no? Y una manera para abrirse al Espíritu Santo es asimismo dejar que el Espíritu Santo destruya continuamente en ti aquello que no es de Dios, para que en ti florezca lo que en verdad te pueda hacer florecer, que te pueda hacer crecer. Segundo, el agua lo encontramos porque el agua limpia, el agua santifica. Y el agua lo que hace es que te renueva a tu fuente bautismal, te regresa a lo puro que tú en un momento fuiste. Entonces el Espíritu Santo también te regresa a los inicios, ¿no? Cuando un cristiano ya no
ya no quiere echar para adelante. Hemos visto también en los carros, ¿no? Que dice E de empty y F de full, ¿verdad? Entonces, yo siempre cuando veo el empty, nos damos cuenta que nosotros a veces ya estamos vacíos muchas veces por la rutina que encajamos en nuestros ministerios. Y cada vez que veo el empty, digo, ¿será que necesito yo echarle fuego, ¿no?, a mi vida espiritual, echarle gusto a mi vida espiritual para continuar? Entonces, algo que hay que reconocer, que nosotros continuamente necesitamos renovarnos espiritualmente. Y la iglesia nos regala los sacramentos para que nos renovemos, ¿no?, como es la confesión y una vida activa en los diferentes grupos y movimientos. Y por último, bien importante, la luz, porque la luz nos ilumina. Pero hay algo bien especial que nos damos cuenta que nos permite caminar en las cosas del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Nos hemos dado cuenta que cuando encuentra la revelación de Jesús en el monte Tabor, como también cuando se revela, cuando Juan el Bautista lo bautiza, y en el inicio de la iglesia, o mejor dicho, de la recreación en Éxodo, cuando todo es destruido, aparece una paloma, ¿verdad? Y esa palomita lo que hace es producto del viento, y el Espíritu Santo también es un viento, dice, ¿no?, que nos mueve. Entonces, ¿cómo nosotros nos dejamos acompañar? El fuego que limpia lo que tenemos malo, el agua que prácticamente purifique las cosas que en nosotros se han dejado manchar por el pecado. Y por último, que reconozcamos que solo nos podemos, pero que el Espíritu Santo nos puede mover con el soplo de su gracia. Sí, eso es bien interesante. Uno que tiene la gracia, ¿verdad?, de poder presidir los sacramentos pues constantemente, ¿verdad? Uno nota ese, ese sentir, ¿verdad? Cuando uno bautiza. Yo tuve una oportunidad también de acompañar al obispo en una confirmación, y también uno se da cuenta, ¿verdad? No es lo mismo sentirlo de público a uno participar en el sacramento, ¿verdad? Tú compartir y decirle a esos jóvenes, recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú acá como que, pues es para ti también, ¿verdad? Yo no sé, yo siempre celebro los sacramentos, y yo se lo repito mucho a la gente, por ejemplo, con el sacramento de la confesión. Yo digo, el escucharlos y tener que absolverle los pecados, no saben cuánto a mí, cuánto a mí me ayuda y cuánto a mí a veces me siento y digo, qué vergüenza la mía, ¿verdad? Tan pecador también, y yo tener la gracia de poder absolver los pecados, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando uno se abre a esa gracia, uno puede decir, pues el Espíritu Santo es el que está, es el que trabaja, es el que está haciendo estas cosas, ¿verdad? Cuando la gente comparte, ¿verdad?, con uno, cuando escuchan alguna predicación, algún mensaje que uno dé dentro de la Eucaristía o dentro de cualquier cosa, y dicen, Fray, esto que usted dijo, y uno dice, yo no dije tres pepinos, ¿verdad? O no me acuerdo qué disparate fue el que dije que le tocó, pero es bonito escuchar eso porque uno dice, pues mira, en realidad, en cierto sentido, el miedo que a uno le da, ¿verdad? Porque yo siempre que me paro, yo lo digo, me tiembla todo porque uno no sabe hasta cuánta gente uno está llegando, ¿verdad? Cuando llegan los mensajes aquí a través de la asociación o uno ahora que tengo la oportunidad de ir al canal, de ir a la radio, y te dice, ¿a cuánta gente llego? ¿A cuánta gente estoy llegando? Y entonces uno decir, pues mira, Señor, ¿verdad? Con tu Espíritu Santo trabaja porque pues tengo que decir alguna palabra de aliento porque sé que mucha gente me está escuchando y entonces pues hay que dejar al Espíritu Santo trabajar, ¿verdad? Me acuerdo, mencionaste otra vez el Concilio Vaticano II y me acuerdo que, si no me equivoco, una de las cosas que Juan XXIII decía era, si le cierran la puerta al Espíritu Santo, por las ventanas va a entrar. O sea, la cuestión es que hay que dejarlo entrar, ¿verdad? Y también el Papa Francisco lo insiste mucho, ¿verdad? Es decir, dejen al Espíritu Santo trabajar, ¿verdad? Cuando vean las cosas corriendo, no pongan tanto freno, sino que hay que ver que detrás de eso está el Espíritu Santo. Claro, hay que hacer un discernimiento y hay que hacer un pensamiento reflexivo serio de las cosas que van pasando, pero uno dice, pues, si las cosas van adelantándose, ¿por qué poner tanto freno? ¿Verdad? Que me gustaba también que un cardenal decía, como atacan tanto al Papa porque dicen que toma muchas decisiones un poquito medio extrañas, y él decía, si ustedes supieran antes de cada decisión cuánto él ora, cuánto él ora, ¿verdad? Cuánto es la importancia de uno, ¿verdad?, afianzarse en en la persona, ¿verdad? En la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros
ahora, actualmente, celebramos, ¿verdad? Como los cristianos actualmente celebramos la fiesta de Pentecostés. Cómo se tiene que celebrar? Para no decir cómo celebramos, sino que cómo se tiene que celebrar, ¿verdad? Darnos ánimo de estos días de celebración de Pentecostés, que como yo sentí en la Pascua, son 50 días litúrgicamente, pero es una fiesta de toda la vida. Y yo creo que Pentecostés es igual, ¿verdad? La iglesia nos da un fin de semana desde la vigilia y la vigilia deberían hacerse en todos los sitios porque la vigilia es tipo vigilia pascual y el domingo, pero esta fiesta del Espíritu Santo no debería ser este fin de semana, sino que es una fiesta de renovar todos los días esa experiencia y ese sentir el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros la debemos celebrar? Antes de ir a la parte litúrgica, debo de decir esto, Fray. Cuando decías no adelantarnos a los tiempos, dejar que el tiempo... Porque en la renovación católica carismática, cuando nace, lo cual vamos a hablar tal vez más adelante si se puede o no, pero quiero solamente mencionar esto, porque el Beato Carlos Manuel en nuestra parroquia se adelantó a sus tiempos litúrgicos, en la cual él anhelaba celebrar una vigilia pascual en el lenguaje nativo. Él quería que la participación de los laicos, y naturalmente nos damos cuenta ahora que los laicos tienen un puesto muy importante en la iglesia que nosotros debemos de respetar y amar. Segundo, simple y sencillamente pensando en la renovación, me percato de esto, porque la renovación nace en esos tiempos del Vaticano II, y lo que ocurre en Duquesne University, donde nace esto en Pensilvania, es bien único porque eran unos jovencitos, unos estudiantes que se adelantaron, podemos decir, a la gracia de los dones del Espíritu Santo. Ellos miraban que mucha gente estaba teniendo estas experiencias del Espíritu. Tenemos de ser sinceros, nuestros hermanos protestantes tenían un don especial y sabían que en el principio la iglesia estaba viviendo este Pentecostés, estos dones extraordinarios de hablar en lenguas, del descanso en el Espíritu. Y estos muchachos decían, bueno, ¿pero qué ha pasado en la iglesia? Y ellos se van a una capillita, a una iglesia en Duquesne, no en Duquesne, sino que en las afueras de Pensilvania, en lo que es Pittsburgh. Y estando en una capillita, unos cuantos chicos empezaron a hacer lo siguiente: a clamar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y de repente empezó una efusión como la que hablamos en Hechos de los Apóstoles, en los cuales empezaron a descender sobre ellos y hablar en lengua. Empezaron a sentir cosas sobrenaturales y especiales, las cuales después se convirtió en toda la universidad. Y ahí es donde nace la renovación. Entonces, ¿cómo se debería de celebrar? Voy a dar primero lo ideal, ¿no? Lo que quisiéramos. Lo que deseáramos en una liturgia de Pentecostés es volver a experimentar lo que los apóstoles vivieron. Eso fuera lo ideal. Hay que entender lo siguiente, que cada quien también experimente el Espíritu Santo diferente. Hay personas que van a estar, gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive, ¿no? Y van a estar saltando, que hasta van a temblar, hasta las mechas se les van a parar y todas esas cosas que ocurren. Hay personas que experimentan el Espíritu Santo como ese Espíritu Santo de paz, de serenidad, con una tranquilidad, doblando rodillas, pero dentro de ellos tienen una paz que no tiene comparación. Hay personas que caen en descanso en el Espíritu y se levantan y dicen, bueno, ¿pierde la conciencia? No. Aquellos que hemos experimentado un descanso en el Espíritu, tú estás consciente de todo lo que está pasando. Lo que ocurre es que como que te han dado un dulce que tú no lo quieres soltar. Entonces te quedas ahí y tú como que, Señor, por favor, no me quites este dulce, que eso está demasiado bueno. Es como estar dormido, descansando, pero estando consciente que en ese sueño, que en ese descanso, Dios está en ti y lo estás contemplando. Y como que no quieres que se vaya, no te quieres levantar porque la experiencia es tan sobrenatural. Entonces, ¿cómo deseáramos que fuera la vigilia de Pentecostés? La vigilia de Pentecostés literalmente es como un espejo de lo que es la vigilia pascual, la cual tiene muchos elementos únicos, la cual a mí me encanta. Lo que más me encanta quizás es que en la vigilia pascual lo enciendes
y se está encendiendo en todas las liturgias, en todas las misas, hasta el día de Pentecostés. Pero lo último que se hace en lo que es el domingo de Pentecostés es que se apaga el cirio. Y solo se vuelve a encender cuando hay bautismos o cuando hay funerales. ¿Por qué? Porque en ese momento el cristiano, el católico, está llamado a él vivir su Pentecostés. Entonces, la liturgia nos lleva a recordar todo lo que ocurrió en la vigilia pascual desde el fuego, como les hablé. Lo volvemos a retomar, el símbolo, la luz, que después son los dones del Espíritu Santo. En muchas parroquias incluso las personas traen los diferentes dones del Espíritu Santo y los presentan ante el altar, donde los colocan. En otros lugares tienen una hermosa secuencia que es cantada, pero lo más hermoso que usted puede vivir en lo que es la vigilia o el domingo de Pentecostés es lo siguiente: estar abierto al Espíritu Santo. Pedirle al Señor que Él se haga presente en usted de la forma que Él lo quiera usar, no como Él lo quiera mover. Porque el problema de nosotros es que muchas veces esa liturgia, esa misa, la tomamos como una misa cualquiera. Es como la de la vigilia pascual, que decimos, bueno, el domingo voy a ir a misa. el domingo voy a ir a misa, entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay algo diferente que la iglesia nos da a través de los pactos litúrgicos, de la forma litúrgica que se va desarrollando, lo cual aclama al Espíritu Santo que usted mañana se levante con los dones activados y que también usted resucite a plenitud como Jesús resucitó después del tercer día. ¿Verdad? Y que esa experiencia del Espíritu Santo está llena de dones y carismas y todos distintos, ¿verdad? Y me gustan esas cartas de Pablo, cuando habla de los distintos carismas y los distintos dones, de los distintos que somos, pero pues vamos para el mismo sitio, ¿verdad? Estamos trabajando para lo mismo, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa historia de que sin la mano no trabaja el pie y es lo mismo en la iglesia, ¿verdad? Distintos dones, distintos carismas, los grupos, los movimientos, las asociaciones, etcétera, 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 igual que las órdenes religiosas. Pues somos 800 órdenes religiosas que yo creo que dicen que, por lo menos de la franciscana, dicen que ni el Espíritu Santo sabe cuántas son, porque es que son tantas y han sido tantas, y tantas que han nacido y han desaparecido, pero trabajamos para lo mismo, ¿verdad? Es cuando compartimos las experiencias vocacionales, cuando yo estaba en la pastoral vocacional, que compartía con los demás religiosos que tenían ese encargo también en sus comunidades, decíamos, pues yo hago la promoción para mi comunidad, ¿verdad? Obviamente, pues yo quiero que todos sean capuchinos y yo creo que todos sean escolapios, yo creo que sean, pero al final decíamos, una vocación para la iglesia, ¿verdad? Pues porque el Señor llama a algunos a ser frailes capuchinos, dentro de los frailes capuchinos o son no ordenados o son ordenados, hay muchísimos carismas, pero todos trabajamos para lo mismo, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿verdad? Porque estabas hablando de distintas experiencias, incluso del descanso en el espíritu, ¿cómo uno dejar de temerle a esas experiencias? Me explico, ¿verdad? Porque tengo experiencia, ¿verdad? También participé de joven y me ayudó mucho la renovación carismática católica para la vocación. Y entonces, pero sé de gente que decía, es que yo no voy porque tengo un miedo de caer en descanso. Y entonces, alguna misa que le dicen misa de sanación, pero todas las misas son misas de sanaciones, de esas especiales con oración de sanación, y yo veía mucha gente que se quedaba sentada en el banco y decía, no voy allá porque es que tengo miedo de caerme. Entonces, y no solamente, ¿verdad? Utilizo el ejemplo del descanso en el espíritu, pero dentro de muchas manifestaciones, el don de lengua o alguna persona que el Señor le revela algo, ¿verdad? Que le puede revelar algo. ¿Cómo nosotros dejar de temer a esas cosas, ¿verdad? A que esas son experiencias del Espíritu y son experiencias buenas, ¿verdad? Pero cómo uno decir, pues yo voy y si el Señor pues empieza a hablar en lenguas, pues gloria a Dios, y si caí en descanso, pues gloria a Dios, y si pasa otra cosa, pues, o si me revela algo para yo decirle a otra persona, pues gloria a Dios, no tengo miedo de que me diga que voy a decirle a otra persona que va a pasar una situación difícil o le va a pasar algo bueno, ¿verdad? ¿Cómo uno perderle el miedo a esas distintas experiencias y esas distintas gracias que el Espíritu Santo nos otorga? Lo primero que se me viene es, no sean cobardes. Además.
No, muchas veces es porque vemos y escuchamos lo que los demás dicen, ¿no? Estamos tan al tanto de la información que dan, de lo que dicen, de lo que está pasando, que lamentablemente nosotros nos quedamos tan encerrados en la experiencia de otros que no nos atrevemos a tener una experiencia propia. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas es algo que yo recuerdo en la renovación católica carismática, en los grupos. Hay algo que a veces se malentiende. Yo creo que la falta de entendimiento es la que nos hace muchas veces, Fray, estar o tener un prejuicio ante las situaciones, como lo que es el descanso en el espíritu, el hablar en lenguas. Por ejemplo, una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es orar en lenguas. Son dos cosas bien diferentes y naturalmente la palabra de Dios nos recuerda y nos lo dice, de qué sirve hablar en lenguas si no amo, ¿no? Pero es que lo que mucha gente mal entiende del hablar en lenguas es porque ¿para qué vamos a hablar en lenguas si no los entienden? Es que el hablar en lenguas es porque hay una profecía, porque hay algo que se va a revelar. Y usualmente si alguien habla en lenguas, usualmente hay alguien, como lo dijiste, que lo interpreta o que lo puede revelar. Muchos tienen el don de orar en lenguas. ¿Cómo se ora en lenguas? Es un don que Dios te da en la cual tú tienes palabras o gemidos en las cuales tú tienes un momento de oración con Dios. Es como la música, ¿verdad? Hay personas que cantan y cantan bonito, ¿no? A mí me encanta escuchar a aquellos que cantan hermoso. Yo nunca canto porque asusto a medio mundo, ¿no? Pero a mí me gusta gemir las canciones. En estos días han dado Fray Mario ahí cantando una canción, One Day at a Time, Jesus, que todos nos andan locos. Sí, estamos todos cantando lo mismo. Entonces, yo no la canto, pero dentro de mi mente Sí. yo empiezo a gemirla, ¿no? Entonces, cuando tú hablas en lenguas, hay alguien que va a interpretar lo de la canción. Sin embargo, cuando tú oras en lengua, es como un gemido en la cual tú te conectas a Dios a través de eso que estás sintiendo. Y no necesariamente tiene que ser interpretado, simplemente es una manera como le estás gimiendo a Dios, como lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿cómo le tomamos el miedo? Primero es estar abierto a una experiencia única y diferente que serás tú. La otra, la del descanso en el espíritu. Muchas personas le tienen como un poquito pavor. Y que es lo siguiente, de que piensan que si van, le imponen las manos, que se van a caer. Sí. Yo he estado en estadios donde ha habido eventos grandes y empiezan a orar, entonces si las personas literalmente dicen, no, yo no voy a orar porque aquí me puedo caer o voy a hacer el ridículo. Sí. Pero hay muchas cosas, cuando vamos a un estadio, hacemos el ridículo por un equipo partido que amamos, ¿no? Pero si es un verdadero, les aclaro, si es un verdadero descanso en el espíritu, ocurrió en un evento que tuvimos en Washington, D.C., en el D.C. Armory, con Padre Pedro Núñez, que estaban orando y estaban las escaleras, donde estaban, como también estaban toda la parte de abajo. Y una persona, literalmente, fue el susto de la vida, que esta persona estaba a la orilla de las escaleras y cuando cae en el Espíritu Santo, en ese momento que oran, esta persona literalmente se cayó, ¿no? Como de 5 o 8 pies. Y literalmente lo primero que humanamente piensa es, nos van a demandar, se golpeó, que llame la ambulancia, ¿no? Y esta persona cae 5 o 6 pies de altura. Cuando vamos a asistirle, a ver cómo está, ¿cómo ocurrió esto? Nadie lo puede entender, pero esta persona abre los ojos y él literalmente pensó que estaba sentado en su asiento, ¿no? Y cuando se levanta, le dice, ¿estás bien? Y le digo, sí, yo no me he movido. Y le dice, no, te acabas de caer de 5 pies de altura. Y le dice, ¿te puedes poner de pie? Y le digo, sí, la alegría que yo tengo, yo puedo correr una maratón en este momento. Y no me pasó nada, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que sí, literalmente había caído en el piso, acostado de una manera que él solo, cuando ya llegaron las personas, estaba sentado tan tranquilo que él sentía que estaba en su asiento.
cuando le mostramos que no estaba en su asiento, y dice, eso me pasó a mí, ¿no? Y yo que le tenía un miedo al descanso en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como que Dios le dio Zapazo. un golpe triple, ¿no? Para que creyera de verdad. Y yo creo que lo que perdemos es la confianza en que cuando es de Dios, tú estarás bien. Cuando es del Espíritu Santo, las cosas van a fluir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como cuando alguien es llamado a una vocación sacerdotal. No sé a ti si te pasó esto, pero cuando a mí me llamaron o sentí la primera vez inquietud de ser sacerdote y una de las viejitas de la parroquia, una señora de la librería, me dice, Fray, no, entonces no era Fray, ¿verdad? Me dice, Manuel o Manuelito, entonces era Manuelito todavía. Me dice, Manuelito, usted fuera un buen sacerdote. Oh, no, sacerdote no. Pero yo en mi interior ya como que sentía que eso es algo que debería de tratar, pero no me atrevía. Y estuve 5 años, ¿no? Diciéndole no al Señor como un tug of war, ¿no? Que no, que sí, que sí, que no. Pero en cada evento, en cada prédica, en cada testimonio, yo sentía que yo tenía que tratarlo. Y incluso estuve a punto de casarme 2, 3 veces. Y en las 2, 3 veces, incluso la última novia que tuve, me llama la atención porque en uno de los viajes que yo tenía, que vine de misiones, ella viene y me dice, wow, qué feliz tú vienes de estas misiones. Y me dice, tú deberías de ser sacerdote. Y le digo, ¿qué? ¿Nos vamos a casar? Y le digo, pero tan malo soy. Entonces, y cuando ella me lo dijo, yo ya llevaba 3 años, ¿no? Desde la primera vez que me lo dijeron. Y es que no me atrevía. Que pensaba tanto en lo que iba a perder, sin darme cuenta en lo que iba a ganar. Lo interesante de esta historia es que yo entro a los frailes en el 2007 y en el 2009, cuando yo estoy ya por tomar votos simples, recibo una llamada muy particular de esta persona. Y ella me dice, tengo una noticia para ti. Y yo dije, ¿se va a casar? ¿Está embarazada? ¿No? Y como que dentro de mí, mi humanidad dijo, diantre, la regué, no, le perdí a esta mujer, pero yo estaba tan feliz que ella me dice, voy a ser Clarice. Le digo, ¿qué? Y ahí me di cuenta que tú tienes que tratar y darte una oportunidad al Espíritu Santo, porque lo que te va a lograr hacer, sí, vas a perder muchas cosas que quizás tú quieres, tú anhelas, tú sueñas, pero lo que vas a recibir, si es de Dios, no tiene comparación. Recuerdo cuando era ministro de jóvenes, había un rótulo en mi oficina. Yo acababa de dejar un trabajo en el cual ganaba un montón de dinero. Entonces, como financiero, entraba tanto dinero a mi cuenta que con eso apoyaba a toda mi familia. Y cuando me dan este trabajo, cuando me dicen cuándo iba a ganar, ni era ni un cuarto del monto que yo decía como ministro de jóvenes. Y llego a la oficina del ministro anterior y veo un rótulo que fue lo único que yo dejé de la oficina del ministro anterior y decía, the hours are long, the pay is low, but the benefits are out of this world, ¿no? Las horas son largas, la paga es poca, pero los beneficios son fuera de este mundo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos hace. Cuando es de Dios, te permite llegar a cosas que están fuera de este mundo. Cosas que tú jamás imaginaste que humanamente podías hacer, porque eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos, que eran cosas más de las que Él hizo. Y que ni en este libro se han podido o se podrán escribir todas las cosas que el Espíritu Santo ha hecho o hará. Así yo me quedo, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Digo, si todo esto es lo que está escrito, ¿cuántas cosas se habrán quedado? ¿Cuántas cosas se habrán callado los discípulos? ¿Y cuántas experiencias habrán sido para ellos, ¿verdad? Como muchas veces a uno le pasa también. Uno comparte muchas de las experiencias, pero hay muchas que uno guarda para uno, ¿verdad? Y que uno se da cuenta realmente en los distintos procesos cuánto va animando y cuánto va acompañando el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque uno dice, yo no, bueno, yo lo digo por mí, yo digo, yo no me hubiese atrevido a hacer esto de otra manera, ¿verdad? Igualmente, muchas veces les rehuí a decir sí, ¿verdad? A darme la oportunidad, pero cuando uno dice, pues sí, y después uno sigue adentro y dice,
Lo hubiese dicho antes. Lo hubiese dicho que muchas cosas me perdí por contestar un poco tarde. Ujú. Pero, y lo digo también, cuando uno se para, uno se para al frente de mucha gente, pues dice, pues yo nunca me imaginé hablando a tanta gente. ¿Cuántas veces yo lo digo, yo lo sé y el que me conoce puede dar fe de eso? O sea, ¿cuántas veces cogí una mala nota en la escuela porque no me paraba a hacer un discurso oral? Y se llamaban a mami las maestras, mira que él no quiso hacer el informe oral, no que... y porque me temblaba todo y prefería coger una F para... Y ahora tantas cosas, a tantos sitios que me paro con tanta gente que uno se para. Yo no pensé nunca ir a la televisión a hablar frente a unas cámaras de esa manera, ¿verdad? Y ahora me toca dirigir esto aquí, las conversaciones. Celebro aunque es un sacramento, ¿verdad? La misa es otra cosa también, pero es frente a cámara, yo sé cuánta gente me ve porque sé porque me lo dicen en la misma radio, aunque me gusta un poco más porque en realidad no ven a uno, y menos y gracias a Dios, porque a esa hora sí me ven, supieran cómo yo llego a la radio, pero llego con hábito por si acaso. Eh, pero como quiera, cuánta gente te escucha que yo diría, yo no me iba a parar frente a tanta, yo no deseaba pararme frente a tanta gente, ¿verdad? Y siento que lo voy haciendo, ¿verdad? Uno va sintiendo, porque, porque el Espíritu Santo va dando como que ese empujón, ¿verdad? Cuando uno siente ese desánimo, pues de momento uno suele ser lento, ¿verdad? A veces cuando uno dice, ay, yo estaba así, pero fulano me dijo esto, el Espíritu Santo hablándote, Sí. ¿verdad? Tú te sentías desanimado y alguna persona con decirte buenos días, con sonreírte, o te dijo una palabra, una experiencia, y tú lo tomas de otra manera, pues no, ese es el Espíritu Santo, esos mensajes del Espíritu Santo, esa experiencia real del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí es que está ese hablar en lenguas, ¿verdad? Que la otra persona te dice tal cosa y tú dices, ¿y cómo él sabe? O ya supo que yo Ujú. tenía X o Y cosas. Pues el Espíritu Santo que se lo ha revelado ahorita, ha dicho una palabra de aliento, de ánimo, ¿verdad? Hay gente que tiene esa sensibilidad dentro de todo, ¿verdad? Tiene esa sensibilidad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos hablado, hemos dicho como muchas palabras, carismas, dones, frutos, ¿verdad? ¿Qué son los dones, los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo se diferencian? Y cómo uno también aprovecharlos al máximo. Ujú. Para eso, mira, justo estaba viendo, ¿no? Ahora que los muchachos también en la parroquia estuvieron haciendo su confirmación. Es bien llamativo porque están los dones y están los frutos. Reconocemos los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos. Los dones, el don de sabiduría, de consejo, de ciencia, de fortaleza, de entendimiento, de piedad, y el famoso don de temor de Dios, ¿no? Naturalmente, si nos damos cuenta, cada uno de ellos lo voy a comparar de esta manera. Un don, lo podemos decir, está don Pedro, don Juan, don Chepe, ¿no? Tú le pones el don. Y de ahí están los hijos del don. Entonces, los frutos vienen de cada uno de estos dones que tenemos, como el fruto de la alegría, el de la paz. Prácticamente lo que reconocemos es que hay una fuente, el de la sabiduría. La sabiduría eventualmente te va a traer una cierta paz o una cierta alegría que tú necesitas para vivir o desarrollar lo que eres como cristiano. Entonces, todos, esta es la cosa, y es bonito que la entiendan de esta manera, todos hemos recibido, lo crean o no, todos los dones y todos los frutos del Espíritu Santo. Todos. Es como que, regresando a los carros, ¿será porque me gustan tanto los carros que les tengo que dar este ejemplo? Pero a mí me fascinan los carros. Yo antes de ser fraile coleccionaba autos, como también me encantan los carros de carrera. Y si lo podemos entender de esta manera, el carro nuevo, cuando es nuevo para todos. Sin embargo, cada carro se va moldeando a la carretera donde tú vives. Como en mi país, en El Salvador, los carros cuando llegan nuevos son de una manera, sin embargo, tú le vas poniendo una llanta particular para el terreno donde vas a andar.
No, lo levantas un poco si es muy malo. No, lo vas ajustando de acuerdo al lugar donde estás. De igual manera, los dones y los frutos del Espíritu Santo, los dones los recibimos todos y los frutos. Cada persona tiende en su vehículo humano a desarrollar un don. Por ejemplo, en tu caso, Fray, tú eres una persona muy dotada intelectualmente. Dios, me doy cuenta que aquí en la parroquia sabe que necesitamos catequesis. Entonces, tú tiendes a ser un poco más catequético. Eso es lo que tiende a ser. Has desarrollado ese don de sabiduría un poco más allá que otros. ¿eh? Eso es la necesidad que hay en el momento, en el ministerio que Dios te tiene. Entonces, hay otras personas que tienden a ser un poco más explosivos, más espirituales. Ellos desarrollan ese otro carisma de otra manera, de acuerdo a la necesidad en el terreno donde Dios los tiene. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo llegué a Utuado, que Fray Fernando era el párroco y yo era un simple vicario. Entonces, ahí yo me di cuenta que mi enfoque, mi fuerte, tenía que ser trabajar con los jóvenes y con la Fondita Santa Marta. Ese era mi terreno, ¿no? Eso era donde yo tenía que desarrollar los dones que Dios me había dado a mi capacidad, ¿no? Sin embargo, ahora que estoy como párroco, todo cambia. Tengo que tener un terreno diferente. Entonces, Dios, todos esos dones que tú tienes, depende del terreno, el lugar donde vayas, lo vas a ir desarrollando. El problema que nosotros tenemos, y muchas veces aquí es donde encontramos al gran desconocido, a esta paloma que viene a impulsarnos, a este fuego que viene a santificar, a purificar, y esta agua que viene a limpiar y a dirigirnos a ríos de agua viva que desconocemos, es porque nos encerramos y no nos atrevemos y no queremos tomar riesgos. Estos jóvenes de Duquesne University en Pittsburgh, si no se hubieran atrevido, si no se hubieran acercado a los dones del Espíritu Santo, jamás hubieran nacido. Bueno, no puedo decir jamás, porque el Espíritu Santo se la hubiera ingeniado de otra manera. Pero ellos jamás hubieran tenido la experiencia que tuvieron. Entonces, si nosotros, en el terreno que estamos, en el ministerio que estamos, yo me doy cuenta que hay unas personas, unos grandes santos que fueron extraordinarios en la confesión, como Padre Pío, San Leopoldo Mandic, algo otros como San Lorenzo de Brindis, que fueron unos grandes predicadores, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, ¿no? El gran trovador. Cada uno de ellos desarrolló ese don de acuerdo a la necesidad que había. En la iglesia hay una necesidad. Y cada uno de nosotros tiene un don que solamente usted es capaz de desarrollarlo en ese terreno. Y las cosas se van a quedar interminadas si usted no se atreve. Si usted no se atreve, como el beato Carlos Manuel, él se atrevió a romper los esquemas de sus tiempos litúrgicamente como laico. Y eso fue lo que ahora lo está moviendo en esta causa a que sea canonizado. Entonces, los dones son prácticamente, podemos decir, la base, y los frutos son los que nacen de esa gracia que Dios nos da. Y los dones, como gracias, como regalos de Dios, hay que pedirlos. Hay que pedirlos. Y yo escucho mucha gente que dice, por ejemplo, con la paciencia. Es que yo le pido tanto paciencia a Dios que me prueba. Pues no, ¿verdad? Dentro del pedirle al Señor te va a mostrar cosas y tú vas a ver y vas a decir, la estoy pidiendo de verdad, me estoy abriendo de verdad a ser paciente, a querer. Pero yo dentro de todos esos dones, y yo quiero que abundes un poquito más en él, que yo creo que es el más que la gente, yo creo que le tiene, y su nombre lo dice también, temor, y que confunde. Por eso es que quiero que detener un poco en él, y que confunde, es el temor de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que le quitamos el de y le ponemos temor a Dios, o el temor lo cambiamos en miedo a Dios, ¿verdad? Y el don, es que esto, voy a explicar, ¿verdad? Si Dios te va a dar un don, no creo que te va a dar el don del miedo a Dios, ¿verdad? Y puedes volver al Antiguo Testamento y decir cosas históricas y lo que sea, pero
pero Dios no va a establecer un don del Espíritu Santo, de una gracia, un regalo, para decir, le tengo miedo a Dios, es que no puedo tenerle miedo a Dios, ¿verdad? ¿Cómo, vea, explicarlo, yo creo que, bueno, yo creo que nosotros hablamos bastante sencillo, ¿verdad? Temor de Dios, ¿verdad? ¿A qué en realidad se refiere este don del Espíritu Santo? Que nosotros pidamos también el temor de Dios. Yo lo diría mejor respeto a lo sagrado, respeto a lo que es Dios. ¿Cuántas personas en estos días nos damos cuenta que pasan por una iglesia y han perdido el amor a lo sagrado? Entre nuestros propios fieles, cuando van a misa, y a mí me entristece esto, ¿no? Y son dos cosas con las cuales he estado peleando desde que llegué a la parroquia San Antonio, lo cual nuestra parroquia es hermosa, me encanta la diversidad, pero cuando yo entro a ese templo, la primera vez yo me recuerdo que parecía un gallinero y estábamos en pandemia y la gente con la mascarilla asfixiando, pero habla, que habla, que habla, que habla, que habla, que habla. Incluso una vez alguien en la transmisión me dice, Fray, ¿de dónde están transmitiendo? ¿De la parroquia o de un gallinero? Y a mí me chocó, ¿no? Incluso el cardenal Sean O'Malley dice que en una ocasión él llevó a su papá, y parece que esto es algo bien latino nuestro, él estaba en una parroquia, llevó a su papá a una parroquia, a su parroquia, y el papá le dijo, ¿dónde estamos? ¿En un circo? Porque el irlandés no es bien eh, enfocado en su liturgia. Sin embargo, en nuestras parroquias a veces dentro la convertimos en un lugar social. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 15, dice que el Señor no nos llama sus siervos, sino que sus amigos. Y es bueno tener esa amistad con Dios. Pero a un amigo, cuando tú le pierdes el respeto, la confianza o la sobreconfianza, muchas veces te puede hacer que quedes mal. Y lo que ocurre, creo que en la iglesia, no es que tengamos una sobreconfianza con Dios, sino que le hemos perdido el respeto a lo sagrado. Cuando llegamos a la iglesia nos enfocamos más en el prójimo en vez en quien vamos. Otra de las cosas, pasamos a veces enfrente de las cosas sagradas, sobre lo que es el presbiterio, el altar, y pasamos saludando al prójimo en vez de darle la reverencia a Dios. Otra de las cosas que yo creo que es importante resaltar en esto y es eh, los, las cosas que son bendecidas, ¿no? Como los rosarios. E incluso a cualquier artículo que vuelve sacramental. Muchas personas a veces piden, bendígamelo, Padre, ¿no? Y lo bendecimos nosotros. Sin embargo, ¿qué hacen muchas personas con estos artículos? Ya no les sirven, los tiran a la basura. Y la catequesis, ahí viene la catequesis, lo importante de un catequético, ¿no? Que da clases. Cuando un artículo es bendecido, se vuelve un sacramental. ¿Qué quiere decir? Que lleva una unción, una bendición especial, lo cual se debe hacer solamente de dos maneras, enterrándolo o quemándolo. Es que le hemos perdido el respeto a lo sagrado, ¿no? Y eso eventualmente nos va a afectar cuando llegamos a la iglesia, con nuestra relación con Dios, y a Dios no es a quien le tenemos que tener miedo, pero sí a quien le debemos de honrar con respeto. No tanto en que Él nos va a castigar, sino que nosotros nos vamos a castigar alejándonos de Él y quitando lo sagrado como el centro de nuestra vida. ¿Verdad? Por eso es bien importante que pidamos ese don, ¿verdad? Ese don de temor a Dios, de respeto a Dios, de respeto a lo sagrado, ¿verdad? Para poder nosotros realmente entrar en esa experiencia, ¿verdad? Y digo mucha experiencia porque para mí Dios, más allá de racionarlo mucho, ¿verdad? Aunque estudiemos mucho y tengamos mucho libro y muchas cosas, es tener una experiencia de Dios, ¿verdad? Es una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios, pues, va guiada, va animada y va iluminada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va ayudando, ¿verdad? A caminar, ¿verdad? Han mencionado mucho al Beato Carlos Manuel y voy a aprovechar que estamos en el mes de mayo y a principios de este mes habíamos hablado de él. Y esta experiencia también de Espíritu Santo que él se dejó guiar. A mí me gusta mucho
y lo comparto con los hermanos y hermanas que nos ven, principalmente con aquellos que nosotros decimos son laicos, los laicos de la iglesia, laicos comprometidos, que al beato le insistía mucho, mucha gente, de que tenía madera de cura, de sacerdote, Ah, y él bien claro en lo que el Señor le pedía y el Espíritu Santo le animaba, él decía, es que esa no es mi vocación, ujú, mi vocación es hacer laico, ¿verdad? Y como laico, pues yo, pues mover y caminar la iglesia, ¿verdad? No todos tenemos, esto lo estoy diciendo yo ahora acá, ¿verdad? No todos tenemos que ser curas para que la iglesia camine, no todos tenemos que ser monjas para que la iglesia camine. Lo importante es que nosotros, pues desde lo que Dios nos llama, pues nosotros caminar, ¿verdad? Nosotros responder, abrir nuestro corazón generosamente a esa llamada de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vemos un ejemplo, para no empezar con irnos, ¿verdad? Que nos vamos con tantos santos, San Agustín, San Francisco, San este, San lo otro. Es que tenemos uno de aquí, ¿verdad? Que nació aquí, que creció aquí, que se desarrolló aquí, que lo que hizo fue responder realmente a lo que el Espíritu Santo iba guiando, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo iba pidiendo y se entregó, ¿verdad? Eh, y terminó aquí en San Antonio, además de por estar cerca de la universidad y él estar estudiando en la universidad, porque a donde fue en otra de sus parroquias le cerraron la puerta y dijo, pues en algún sitio voy a encontrar a alguien que me ayude. Y como los frailes somos así medio desordenaditos, pues apareció un sacerdote, un capuchino, entre ellos Padre Claro y otro de los hermanos, y le acompañaron. ujú. ¿Verdad? Y eso es lo que tú quieres hacer, pues vamos a ver cómo se hace esto. No lo dejaron ahí como que haz lo que te dé la gana y mira a ver si te funciona. No, ¿verdad? Como responsables de la liturgia, como sacerdotes, dijeron, pues, ¿qué es lo que tú propones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, me imagino que te dijeron, esto se puede y esto no, ¿verdad? Aquí yo no puedo tomar decisiones, esto habría que ir más arriba o qué sé yo qué, así que vamos a darnos la oportunidad con lo que podemos hacer. Cambiamos el horario, vemos estas cosas, hacemos estas cosas antes, ¿y qué viene? Pues mira, vamos a ver, ¿y qué pasó? Que hizo eso y 10, 15 años después, eso es lo que propuso la iglesia, ¿verdad? En la reforma litúrgica. Eh, y eso nos debe hacer sentir orgullosos de que fue un laico, ¿verdad? Un laico, así que es la importancia, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Y digo ustedes porque ya con la ordenación, pues nosotros dejamos de ser laicos, ¿verdad? Que ustedes como laicos dejen también que el Espíritu Santo se manifieste en ustedes, ¿verdad? No decir eso es de cura y monja, pues no, ¿verdad? Es de curas, es de monjas y es de laicos, ¿verdad? De que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es importante la fiesta y por eso insistía, no debe ser una fiesta puntual, aunque la iglesia litúrgicamente lo ponga puntual en el calendario del año, pues algo se debe, se debe manifestar, ¿verdad? Por eso constantemente, eh, esto me lo hago yo como sacerdote, eh, que hay muchas oportunidades durante el año que se te da la oportunidad de hacer misas. Voy a hacer una expresión, a lo mejor no es la mejor cita, pero para que nos entendamos, de lo que te dé la gana, lo que llamamos misas votivas. Ujú. Pues yo empezar una semana y decir, hoy pues la misa es la del domingo porque es la de esta semana. Pues no, hoy voy a hacer la misa del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hemos visto estos últimos meses el desastre que se ha vuelto mi país. Pues uno dice, pues mira, hago la misa del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo venga a mi país, a Puerto Rico, y lo que está pasado los pasados meses, a principios del mes en Colombia, y ha pasado lo que está pasando en Haití, cómo está la situación de la pandemia, y uno decir, pues ¿qué me comprometo? Pues si la iglesia me da esta oportunidad dentro del misal de hacer estas celebraciones, pues las hago, ¿verdad? No me quedo con lo estrictamente eh, litúrgico, ¿verdad? Como que me quedo en la cajita de hacer esto y seguir con estas mismas oraciones, sino que tenemos tantas oportunidades de hacer, ¿verdad? Cuando uno va a iniciar un año escolar, cuando uno va a iniciar nuestras reuniones, ¿verdad? A mí que me ha tocado coordinar la liturgia los últimos meses, el último año, pues siempre hemos tratado, ¿verdad? Cuando hablamos del comité de liturgia, que la primera misa de la semana de nuestro retiro sea la misa votiva al Espíritu
qué? Bueno, porque con lo que vayamos a hacer en el retiro, lo que vayamos a hacer en la asamblea, lo que vayamos a hacer en el capítulo, ¿por quién tiene que estar guiado? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay una oración bien bonita y les invito a buscarla, que es la oración del Ven Espíritu Santo, ¿verdad? El Beni Creator Espíritu, ¿verdad? Es que cada vez que tenemos una actividad, pues empezamos con esa oración. Como dice Manuel, algunos no la podemos cantar, ¿verdad? Pero pues también se canta, ¿verdad? Y en gregoriano y en lo que usted lo quiera cantar. Pero es decir, ¿verdad? Ven Espíritu Santo. A mí me gustaba mucho que estuve en un programa pasado hablando sobre la Virgen María, Fray Jaime, siempre cuando fue mi formado en un tiempo, decía, yo me levanto en la mañana y yo hago la oración del Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y siempre me decía, y no la hago en plural. Y yo me como que, pues, este que hace sus cosas raras, no, él se siente y dice, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, o sea, lo hacía en primera persona porque decía, es que yo necesito, hoy que me levanté, ¿verdad? Que el Señor me dio la gracia de levantarme, pues yo tengo que pedir el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que lo que vaya a hacer hoy, pues vaya guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar también esta experiencia del Espíritu Santo de cómo nosotros responder a lo que el Señor nos llame, ¿verdad? Yo creo que ya lo han mencionado un poco, yo creo que también se ha notado en lo que hemos dicho. Yo creo que el Señor no nos llamó desde una salsa ardiendo, no llamó al arcángel Gabriel y nos los mandó para decirnos, invitarnos a descubrir la vocación. No se abrió y se rajó el cielo y dijo, avance, si acaso, Manuel, lleva 5 años diciéndome, date cuenta. No, ¿verdad? Pero ¿cómo? Para ayudarle a lo mejor a algunos hermanos y hermanas que nos ven un poco más jóvenes, pero esto es para todo el mundo que quiere responder realmente a lo que el Señor les pida, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy dando cuenta de esa llamada de Dios a lo que sea, ¿verdad? A lo que me vaya pidiendo? Y yo puedo decir, pues es el Señor que me llama, ¿verdad? El Señor que, porque a mí me pregunto y digo, mira, de verdad que por lo menos yo no recuerdo, a lo mejor el Señor me lo insistirá en algún momento porque no lo tengo, yo digo, yo no recuerdo algún momento puntual, o sea, yo decir, el 5 de mayo del 1900 tal, yo me di cuenta y ese día fue, yo sé que hay gente, pero yo no puedo decir, fue en este momento, el Señor no abrió el cielo y me dijo, hello, ni se me apareció en sueños ni nada, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede decir, wow, siento que es el Señor hablándome con su Espíritu Santo y tengo que responder, ¿verdad? ¿Cómo me animo también a responder, ¿verdad? Que me sienta confiado en que es una petición de Dios a través del Espíritu Santo. Sí. Algo, hablando en experiencias propias, ¿no? Siempre, esto se lo digo, siempre cuando alguien se va a casar va a tener una duda, cuando alguien va a responder a un llamado va a tener una duda. Sin embargo, creo que tienen que haber 3 componentes bien importantes en cualquier discernimiento, en cualquier persona, y les voy a hablar un poco de lo que me ocurrió a mí, ¿no? En esos 5 años de pelea con el Señor de que sí y no. Porque llegó un momento en el cual creo que Dios se cansó de que yo le decía, mira, primero déjame hacer esto, primero déjame hacer aquello, primero déjame lo otro, ¿no? Yo le dije, mira, primero déjame encontrar un trabajo acá, primero permíteme, Señor, comprar esto, Señor, dame un trabajo en la iglesia. Y cuando me dio el trabajo en la iglesia, yo estaba quejándome porque me estaban pagando poco, ¿no? Porque yo le dije, le digo, si tú quieres que yo sea sacerdote, déjame ver cómo están las cosas por dentro de la iglesia, ¿no? Y cuando me di cuenta que pagan tan poco, le dije, ya no quiero ser cura. Pero llegó el punto en el cual Dios literalmente sentía en mi corazón, cuando estaba yo en ese proceso de llamado, lo siguiente, que Dios en mi interior me dijo, así como yo te di ese don, ¿no? Ese regalo, te lo puedo quitar, ¿no? Así como yo te lo di, te lo puedo quitar, ¿no? Y en ese tiempo estábamos hablando del don, del llamado, del regalo del sacerdocio, ¿no? Aunque era lo que yo buscaba. Yo no pensaba ser capuchino, fue algo que apareció después en el camino. Yo iba a ser diocesano, eso era lo que yo soñaba, deseaba, hasta que me di cuenta que no era lo mío. Pero hubieron 3 cosas esenciales en mi discernimiento. Primero, cuando yo decidí, y le digo, Señor, ok, te voy a dar una oportunidad, ¿no?
voy a darme una oportunidad a esta vocación. Lo primero que mi director espiritual me dijo, no se lo digas a tanta gente. Y le digo, ¿qué? Y le digo, yo quiero anunciarle a todo el mundo que yo voy a ser sacerdote. Me dice, no, 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 cuidado, me dice, porque díselo solamente a quien tú se lo tengas que decir para que te ayuden, pero no lo promuevas, porque tú no eres sacerdote ya. Nos hemos encontrado con jóvenes que empiezan a hacer una fiesta, que se van de cura y 3 meses después, ¿no? O aquellos que hacen esta fiesta matrimonial que gastan miles de dólares, lo hemos visto con los famosos, que 6 meses después se acabó todo, ¿no? Solo era una fiesta para cumplir un deseo o para aparentar algo que no era, o para llenar un vacío. Y esto de la vocación no es para llenar un vacío, es para que Dios te lleve a tu propósito. Entonces lo primero, no se lo digas a tanta gente, me dijo, pero sí, me dice, asegúrate que vivas una vida sacramental. Y ahí es donde yo empecé a hacer la liturgia de las horas y todas esas cosas. Entonces lo primero es, si tú quieres responder activamente a cualquier llamado, a la vida matrimonial, a una vida religiosa, a una vida sacerdotal, vive los sacramentos que en ese momento Dios te permita acceder a ellos, ¿no? Porque no es de decírselo al mundo, es vivir con Dios como si es todo el mundo. Y el mundo lo encontramos en los sacramentos. Entonces, no es de anunciarlo, es de vivirlo y proclamarlo a través de tus hechos. Entonces, lo primero fue eso. Ten cuidado con quién se lo dices. Más aún me dice, díselo a Dios y engránate tú en la vida espiritual, ¿no? Con los sacramentos. Segundo, me dijo, asegúrate que cuando tú ores, le pidas a Dios paz. Le pidas a Dios que si es de Él, te dé una paz para aceptarlo. Y yo cuando empecé a llenar el formulario, me recuerdo que me lo habían dado los diocesanos y los capuchinos, y yo decía, ¿cuál voy a llenar? ¿No? Tuve ese gran dilema. Yo sabía que yo quería ser diocesano, entonces le dije al Señor, ayúdame porque yo no sé cuál llenar, ¿no? Y me lo había dado Fray Moisés, me recuerdo, y me lo había dado el director de vocaciones diocesanas de la diócesis de Arlington, y yo le dije, Señor, yo no siento paz en este momento. Yo lo que siento es frustración, ¿cuál lleno? ¿No? Y le dije al Señor, mira, que sea el que tú quieras, pero dame una señal. Y la señal fue que yo tenía un evento bien grande en ese tiempo, es el que les hablé de DC Armory con Pedro Núñez y un montón de predicadores famosos. Incluso Son by Four en ese tiempo estaba en su tiempo que fue allá a ese evento. Y habíamos dado la oportunidad que hubiera una mesa de vocaciones. Y en esas mesas de vocaciones estaban los capuchinos, estaban los diocesanos, la religiosa y todas esas cosas. Y fue interesante porque yo le había pedido una señal al Señor. El diocesano vino y me dice lo siguiente, ¿cómo vas con la aplicación? Y le digo, mire que yo no la he llenado. Y cuando le dije eso, como que vi que en su rostro algo cambió. Entonces, minutos después veo a Fray Moisés, el capuchino. Y él no me preguntó de la aplicación. Él lo que me dijo es, estoy orando por ti. Entonces, cuando él me dijo, estoy orando por ti, cuando aquel me dijo, ¿dónde está la aplicación? Yo sentí un nerviosismo, como me sentí inquieto. Pero cuando Moisés me dijo, estoy orando por ti, sentí como una paz. Y minutos después viene el diocesano y me lo reafirma y me dice, mira, no te preocupes, tómate unos meses, y tal vez para el otro año tú puedes entrar con nosotros. Y cuando él me dijo eso, yo sentí una alegría, como que me había quitado un peso de encima. Y yo le digo, Moisés, mañana tiene la aplicación y la voy a llenar. Y sentí una paz, y aquí viene lo tercero. Sentí una tremenda alegría y propósito que lo que iba a hacer. Entonces, primero, yo le digo a las personas, si estás buscando una vocación, el índole que sea, ¿no? Vivir una vida incluso como una virgen consagrada o un laico no casado, como lo fue el beato Carlos Manuel, no tienes que proclamarlo al mundo, tienes que vivir los sacramentos de Dios como que si es Él todo, porque Él debe ser el centro. Segundo, debes de experimentar una cierta paz. Si no hay paz en esa decisión, no es de Dios. Y tercero, si tú no estás feliz, si tú no estás alegre en lo que vas a hacer, no lo hagas. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría.
como también en la paz. ¿No? Y para mí esas tres cosas fueron indispensables y fueron las que al final me llevaron a los capuchinos, aunque yo no quería ser capuchino. Soy capuchino en mi contra, podemos decir. En su contra, pero era la voluntad de Dios. Y por eso, ese final, ¿verdad? De la alegría, por eso cuando le preguntan a uno, ¿y por qué ustedes siempre están tan alegres? Bueno, es que Dios no me quiere triste. Que habrá momentos y golpes en la vida que uno, Ujú. ¿verdad? La pérdida de un familiar, ¿verdad? Nos acordamos el año pasado cuando perdiste a tu abuelito, pues dentro de todo, pues el sentimiento y el no haber estado cerca de él y todas esas cosas, pero pues uno sigue mostrando la alegría, y uno sigue compartiendo alegremente con la gente la vocación, porque es a donde Dios nos llama, ¿verdad? Pues uno va siempre, ¿verdad? Recibiendo golpes y momentos en donde uno pues realmente le baja un poquito el ánimo, pero ese Espíritu Santo vuelve, ¿verdad? Como a llenar el tanque. Dice, eh, no quiero dejar pasar, ¿verdad? También porque dentro de la experiencia de Pentecostés había una persona que a veces no mencionamos, ¿verdad? Decimos, ay, el Señor le mandó el fuego del Espíritu Santo a sus discípulos, pero dentro de los discípulos había una persona muy importante, que Jesús dejó en la cruz, que estaba, ¿verdad? En ese momento también, ¿verdad? A mí me fascinan las fotos y las imágenes donde uno ve a los discípulos y ve la madre en medio, ¿verdad? Todos con su mechita, con su lucecita del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, bueno, podemos dejar a María fuera, ¿verdad? De esta experiencia de Pentecostés, ¿verdad? Así que yo te pregunto, ¿cómo, cómo tú te imaginas, ¿verdad? Ese momento de Pentecostés, estando María allí, ¿verdad? No sé, ¿cómo tú lo ves estando ella y cómo sería la experiencia para los discípulos tener a María allí y que pase esta experiencia de Pentecostés, que el Espíritu Santo llegue a donde ellos? Espero cuando llegue al cielo, ¿no? Experimentar eso a plenitud. Pero si lo puedo racionalizar humanamente, ¿ok? Se lo voy a poner quizás con algo que eh, nosotros disfrutamos mucho en la fraternidad y es comer juntos. Es algo que lo disfrutamos, nos reímos, nos quedamos en la sobremesa a veces media hora después de terminar nuestros alimentos. Y yo lo veo de esta manera. ¿Ok? Veo a los discípulos como que fuera, digamos, los que están comiendo, así como en la última cena con Jesús. Están disfrutando los alimentos. Y veo a María de la siguiente manera, como la que preparó esos alimentos con un gran amor, ¿no? Como el ingrediente principal de esa cena fue el amor. Y María, naturalmente, en muchas de esas ocasiones, la Virgen María no aparece con esta llamita. ¿Por qué? Porque ella ya tenía la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando ella hace el Magnificat, ahí vemos lo que ella está viendo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿no? Se alegra mi espíritu. Quiere decir que dentro de ella, aquella jovencita, quedó llena del Espíritu Santo. Entonces yo la veo a ella como el centro que estaba ya abriendo la puerta, la ventana a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Los estaba alimentando con esos dones que iban a recibir. Les dije, tengan paciencia, ya van a experimentar algo grande, ¿no? Mantengan la paz, ya va a ocurrir, ¿no? Jesús viene y le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces yo siento como a la Virgen María, como la que estaba apagando el fuego y preparando los alimentos, ¿sabes? Como que estaba calmándolos a ellos para que no se volvieran locos, pero también alimentándoles para que no se desesperaran. A ella la veo como la Master Chef de todo lo que está ocurriendo en la cocina del Espíritu Santo, ¿no? Sí, a mí me emociona y eso mismo, ¿verdad? María como que iba eh, animando y acompañando esos momentos antes de que llegara el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso el Señor pues le da la gracia que ella estar ahí, por eso mismo, porque ya ella estaba llena del Espíritu Santo, no había espacio de María que no tuviese el Espíritu Santo, y era como que María enseñándoles y animándoles como que esta experiencia que yo estoy viviendo desde que el Señor, desde que Dios me invitó y me incluyó en ese plan en el plan de salvación,
pues esto es lo que ustedes también van a sentir, ¿verdad? Esto poquito que yo estoy compartiendo con ustedes es lo que en un momento, ¿verdad? Cuando mi hijo quiera, en un momento pues ustedes también lo van a disfrutar, ¿verdad? Así que no olvidemos que dentro de esta experiencia del Espíritu Santo, pues también María acompaña a la iglesia, ¿verdad? En este nacimiento, como decíamos al principio, en este nacimiento o refortalecimiento de la iglesia, ¿verdad? Ese impulso que dé el Espíritu Santo al inicio de la iglesia, pues María estaba allí, ¿verdad? María estaba allí, es muy importante en este plan de salvación y en esta experiencia de Pentecostés, ¿verdad? Eh, Así que yo, pues una recomendación, ¿verdad? Un mensaje, una animación final a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, aquellos que cooperan, los bienhechores de la Asociación Misionera, desde esta experiencia y desde este tema de Pentecostés que hemos hablado hoy. Sí, me encantó lo que dijiste, Fray, referente a lo que los discípulos experimentaron. Y que estábamos hablando nosotros de un principio también de una experiencia personal. Y quiero que todos tengan esto al tanto con lo que voy a decir. Muchos, la Virgen María naturalmente, ella trató de explicarle a los discípulos lo que ella había experimentado. Cada uno de nosotros va a tener una experiencia diferente del Espíritu Santo. Sin embargo, les digo esto. Jamás, nunca, nadie, por muy buen predicador, orador que sea, por todos los dones que tenga, jamás nadie va a poder explicar lo que uno ha vivido, ¿no? Yo no puedo explicar lo que viví en mi primera misa, lo que experimenté en lo que fue mi bautismo en el Espíritu Santo a través de la renovación. Yo he tratado, pero digo, es que Señor, fueron tantas cosas que con cuál empiezo. Entonces nadie nunca va a poder explicar lo que vivió. Sin embargo, todos estamos llamados a buscar una nueva experiencia de todos los tiempos. También le soy claro y franco con esto. Para mí algo de la renovación carismática que me encanta mucho, ¿no? Ser un adorador en espíritu y en verdad quiere decir lo siguiente, que tú adoras al Señor con todo lo que tienes, con lo bueno y lo malo. Sin embargo, también usas todos tus sentidos. Y esos sentidos se pueden usar en silencio como también de una manera activa. Pero lo que yo más les quiero invitar en este día que compartimos sobre lo que es Pentecostés, todos estamos llamados en cada Eucaristía, en cada vez que abrimos la palabra de Dios, en cada momento que oramos, en cada momento en el cual recibimos, hacemos uno de los sacramentos, pedirle al Espíritu Santo que podamos vivir nuevamente un Pentecostés, ¿no? Cada día. Nosotros no sabemos cuándo vamos a tener una experiencia grandiosa y termino obviamente con uno de mis santos favoritos, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Yo siempre me pregunto sus enseñanzas y sus grandes prédicas. ¿De quién venía? ¿De él? Sí, gran parte se preparó. Pero esa valentía para en el altar entregar su vida, ¿quién se la dio? Porque estoy seguro que él vio al francotirador enfrente de la capilla de la Divina Providencia. Y creo que quien se la dio, naturalmente, fue el Espíritu Santo que le dijo, atrévete a dar la vida por mí. Yo te digo a ti, atrévete a recibir los dones y los frutos del Espíritu Santo que podrás activar y poner al servicio en el lugar donde te encuentres de la manera que Dios quiere. Agradecemos a Fray Manuel, ¿verdad?, por acompañarnos en esta conversación. Aprovechamos también para felicitar a todos los que en estos días han hecho el sacramento de la confirmación o les toca en las próximas semanas, principalmente, obviamente, a nuestros estudiantes del Colegio San Antonio y los de la parroquia que se juntaron, los del año pasado, los de este. El año pasado por la pandemia, pues por el lockdown, pues no se tuvo el sacramento, pero en estos días hicieron el sacramento de la confirmación, así que ánimo, ¿verdad? Como decía Fray Manuel, atrévanse, ¿verdad? El impulso más grande que el Señor nos da con su Espíritu Santo para nosotros poner manos a la obra en la iglesia, ¿verdad? Así que felicitaciones a todos, a todos aquellos que en estos días
han recibido este hermoso sacramento, este impulso del Espíritu Santo. Les recordamos que si quiere ser miembro de la Asociación Misionera Capuchina, recibir las novenas, hacer su donación más constante, mensual, entre otras cosas, puede comunicarse a la oficina al 787-764-6080 o 787-940-2000. Puede también entrar a la página de internet capuchinospr.org. Ahí también está el enlace del PayPal para cualquier donación y tarjetas de crédito. Y también ahí está la tiendita online para que compre en estos días. Ya pasaron las madres, pero ustedes cómprele regalito a su papá, que también tenemos ese regalito especial y va con la bendición especial de los frailes capuchinos, y así también coopera con nuestra misión evangelizadora y con la formación de los frailes en Puerto Rico. Puede también seguirnos y suscribirse a nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube como Asociación Misionera Capuchina, y también hacer su donación a través de ATH Móvil al 787-224-9700, 224-9700, y comparta esta transmisión, comparte, evangeliza, aprovecha para que otros también pues aprendan, comprendan y también pues abramos nuestro corazón a la experiencia del Espíritu Santo. Así que gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente gracias a Fray Manuel por esta conversación. Así que agradecemos al Señor de todo corazón. Le pedimos que nos acompañe y que les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Santa alegría. Gracias a quienes están atrás en los controles. Gracias, Jonathan. Gracias, Vivian. En capuchinospr.org encontrarás un espacio virtual con una variedad de artículos religiosos como rosarios, incluyendo la corona franciscana, estuches para los rosarios, camisetas, crucifijos, decenarios, magnetos, libretas, bultos con frases bíblicas y hasta ornamentos para la Navidad. Aprovecha la mercancía disponible antes de que se acabe. En la página capuchinospr.org encontrarás una tienda virtual con artículos religiosos, desde bultos hasta rosarios, desde la coronilla franciscana hasta libretas con hermosos mensajes para celebrar nuestra fe. Apoya a la Asociación Misionera Capuchina a la vez que adquieres ese regalo especial.